Padre y Dios de amor, agradecidos venimos delante de ti porque tú nos has llamado, tú nos has convocado, has provisto, Señor, un medio por el cual podamos comunicarnos, Señor, y estudiar tu palabra, orar juntos, presentar nuestras peticiones y estar en comunicación y de alguna manera conectados unos con los otros. Yo te agradezco, Señor, que por medio de tu palabra nos has estado hablando durante todos estos meses y pedimos que continúes hablándonos, Señor. Pedimos que nos dirijas en el estudio de esta mañana y que muchas almas puedan ser bendecidas por medio de tu palabra. Y sabemos que será así, Padre, porque tu palabra, en ella solamente hay bendición. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se titula La renovación de vuestro entendimiento. Es un tema bastante amplio porque, ¿verdad? Porque el proceso por el cual nuestro entendimiento, nuestra mente es renovada, el proceso por el cual vamos cambiando y vamos siendo transformados, es un proceso no solamente que toma tiempo, no solamente es un proceso largo, sino que implica muchas cosas, ¿no? Pero vamos a hablar de dos elementos que son, en mi opinión, los más importantes dentro de este proceso, y digamos que son los más abarcantes, porque dentro de estos dos elementos se adentran o se encierran, o bajo estos dos elementos podemos encontrar muchos más. Así que vamos a estar hablando acerca del papel que juega la oración y el estudio de la Biblia dentro de lo que es la transformación del carácter del cristiano. Y lo vamos a hacer también de forma bastante general, pero esperamos que quede bastante evidente, o nos sea bastante evidente para cada uno de nosotros, la necesidad y la urgencia que tenemos de orar y estudiar la palabra de Dios, e ir a la palabra de Dios. Quisiera reflexionar un poco sobre lo que son ¿verdad? Como nosotros le llamamos las resoluciones de Año Nuevo, ¿verdad? Nunca tenemos que esperar a que comience enero para proponernos cambios y estar claros que tienen que haber cambios en nuestra vida y comenzar en un proceso de cambio y transformación en nuestra vida. Sin embargo, hay una tendencia para nosotros el esperar a que comience un ciclo nuevo para intentar comenzar de nuevo. Es como cuando las personas dicen voy a hacer dieta y pretenden o piensan empezar los lunes a hacer dieta o domingo, aunque la mayoría lo hace el lunes. La mayoría del mundo incluye el domingo dentro de lo que es fin de semana, cuando realmente es comienzo de semana el domingo. Pero el lunes es el día de comienzo de la semana laboral para muchos, así que dicen, no, el lunes comienzo dieta. O sea, y comer mejor y comer más saludable pudieron haberlo empezado jueves, pudieron haber comenzado desde el momento en que fueron impresionados para dejar alimentos que son nocivos y dañinos y comenzar a comer más saludable. Entonces el lunes comienzan la dieta, el miércoles la rompen y dicen, no, el próximo lunes. Y entonces esperamos a que comience un nuevo ciclo para comenzar a trabajar en aquellas cosas que reconocemos que necesitamos cambiar. Y no es diferente con los inicios de nuevo año. La mayoría de las personas se exceden o nos excedemos en cuanto a la comida durante el mes de diciembre, y comienza el mes de enero y muchas personas pues se proponen comer más saludable a partir del mes de enero. Voy a hacer dieta, voy a cambiar mi dieta, voy a cambiar mi estilo de vida, voy a comenzar a hacer ejercicio, voy a tener mejores hábitos en general. Y estoy hablando de forma material y físicamente, ¿no? Sin entrar en lo que es espiritual. Hay muchas, ¿verdad? Hay una tendencia natural del hombre a que cuando inicia un nuevo ciclo, proponerse ser mejor que antes, ¿no? Y hacer las cosas mejor que antes. También, por otro lado, está el aspecto espiritual, donde el que es cristiano
comienza el año y se propone no cometer los mismos errores que cometió el año anterior en cuanto a sus decisiones espirituales o lo que tiene que ver con la vida espiritual y con el cultivar una buena relación con Dios. Y nos proponemos estudiar más la Biblia, nos proponemos orar más, nos proponemos tantas cosas y la realidad es que lamentablemente la mayoría de estas resoluciones no duran ni el primer trimestre del año. Y lo digo por experiencias pasadas. Aún en mi juventud yo reconocía que gran parte de mis luchas espirituales, gran parte de mis luchas con el pecado, tenían que ver con mi falta de conexión con Dios. Mi poca victoria sobre el pecado en mi juventud, en mi adolescencia y mi juventud tenía que ver con mi falta de intimidad con Dios. Yo reconocía que no era suficiente y veía como que tenía que hacer más. Y yo me proponía estudiar la Biblia, estudiar la lección, hacer ciertas cosas que yo sabía que de alguna manera me iban a hacer desconectarme del mundo y conectarme con Dios, y de esta manera pues yo esperaba que mi vida cambiara. Sin embargo, la mentalidad de que el estudiar la Biblia y la oración eran algo que yo iba a estar haciendo para yo mismo, de alguna manera, lograr un cambio en mi vida. Eran cosas que yo me proponía para que por medio de mis esfuerzos se dieran estos cambios. Realmente terminaba ocurriendo que esa mentalidad de lo que yo me propuse para hacer por mí mismo, eventualmente quedaba yo expuesto como totalmente desprovisto de poder y de fuerzas para permanecer constante en aquello que me había propuesto y para que los cambios que me había propuesto fueran permanentes. Entonces, y me desanimaba. Y yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que se ha desanimado cuando rompió la dieta. Dice, ay, volví a hacerlo, volví a romper la dieta, y después se hace más difícil como que retomar una mejor alimentación. Y también cuántos de ustedes se propusieron tener unos hábitos de oración o de estudio de la palabra y de momento lo rompieron y se dan cuenta y han pasado días y no han retomado los buenos hábitos de oración. ¿Y qué es lo que pasa con el ser humano? Que lo que se propone y lo que promete y lo que dice que va a hacer no cumple. ¿Acaso será que Dios no les da poder al hombre para poder hacer estas cosas? ¿O será más bien que el hombre está más bien descansando en sus propias fuerzas y mirando las cosas de manera equivocada para que estas cosas pues permanezcan, ¿verdad? Sean permanentes en la vida de cada uno de nosotros? Y hago esa pregunta y reflexiono, ¿no? Reflexiono sobre, perdón, reflexiono sobre los motivos que nos llevan a desear estos cambios. Y la motivación tiene mucho que ver. La motivación tiene mucho que ver. Nosotros o podemos estar motivados por un miedo a perder nuestras almas, y ya hablando más directamente acerca de las cosas espirituales, aunque lo físico sabemos que está íntimamente relacionado con lo espiritual, ¿verdad? Las reformas, cambios físicos que podamos realizar siempre va a tener, o que se puedan dar en nuestra vida, va a tener una conexión con nuestra vida espiritual. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y un cuerpo débil, un cuerpo deteriorado, una mente débil no va a poder captar y percibir las impresiones del Espíritu como debiera, ¿no? Entonces vemos que hay una conexión íntima entre el cuerpo y la mente y el ser espiritual, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos siendo motivados por algo equivocado,
pues obviamente pues los resultados no van a ser los mejores. Estamos siendo motivados por el miedo, es el miedo a perder mi salvación, es el miedo a perderme, es el ver que a mi alrededor están ocurriendo tantas cosas en el mundo, notar que precisamente todo parece indicar que la venida de nuestro Salvador Jesucristo está presto, ¿verdad? Está ahí a las puertas y yo veo todo cambiar a mi alrededor. Estamos viendo cambios políticos, cambios económicos ante nuestros ojos, estamos viendo cambios sociales, estamos viendo fuerzas de contienda, aún localmente dentro de los países. Estamos viendo cómo se va separando los de izquierda, los de derecha, cómo hay tanta protesta. Estamos viendo esto y ante todo esto sentimos miedo de perder nuestras almas, sentimos miedo porque nos miramos a nosotros mismos y sabemos que no somos lo que deberíamos ser. Y me refiero en cuanto a lo que debería ser nuestra vida. No vemos la gloria de Dios plenamente revelada en nuestra vida y nos atemorizamos y entonces nos proponemos, no tengo que estudiar más la Biblia. Y vemos el estudio de la Biblia como un esfuerzo de nuestra parte o como una obra de nuestra parte, aunque esto ocurra de manera inconsciente. Vemos el estudio de la Biblia o la misma oración como un esfuerzo de nuestra parte para ser mejores, para entonces llegar a la norma de lo que deberíamos ser. Y entonces, por otro lado, tenemos la motivación más correcta, que debería ser no el miedo a perder nuestras almas o el deseo de salvar nuestras almas, sino la pura motivación de haber conocido a nuestro Padre y que nuestros hermanos en este mundo le conozcan tal como nosotros le hemos conocido. No querer que otros perezcan sin conocerle y sabiendo que la mejor manera de que otros pueden conocerle es a través de una vida transformada. Porque hablamos mucho del poder de Dios para transformar y cambiar las vidas, pero el hablar de esto no tiene ningún poder ni ninguna relevancia para otros cuando nuestra vida no es un testimonio, cuando nuestra vida no es un testimonio de que este poder es real para cambiar y transformar vidas, para darnos la victoria sobre el pecado. Entonces nuestras palabras son huecas, nuestras palabras carecen de poder cuando nuestras vidas no están dándole la gloria a Dios, revelando el carácter de Dios en nuestras vidas. Y entonces llegamos al tema de la oración y el estudio de la Biblia, siendo vistos no tanto desde el punto, no como algo que nosotros tenemos que hacer para nosotros provocar cambios en nuestra vida, sino más bien el resultado de querer tener una íntima relación con un Padre Celestial al cual queremos revelar porque sabemos que es lo que no solamente nosotros necesitamos, sino que también que es la necesidad de un mundo que no le conoce. Y una vez escuché de un pastor Robert Whelan, un pastor adventista que ya murió en el 2011, tengo entendido, murió de alrededor de 100 años, cerca de 100 años. Y este hombre tiene muy buenos escritos y muy buenas predicaciones. Robert Whelan en algún momento estuvo hablando acerca de la oración y el estudio de la Biblia y lo comparó con un regalo que se te da. Por ejemplo, él dijo un auto. A ti te regalan un auto y comparó la salvación con el auto. Cuando alguien te regala el auto y es tuyo, cuando tú aprecias ese regalo, cuando tú valoras ese regalo que se te dio, tú lo has de cuidar. ¿Y cómo tú lo cuidas? Bueno, tú lo mantienes limpio, tú le haces sus mantenimientos, cambio de aceite, de filtro, le echas buena calidad de gasolina. Pero el regalo se te dio. Y él dice que precisamente la oración y el estudio de la Biblia son
algo similar a este mantenimiento. Ellos no compraron el carro. El hecho de que tú le des mantenimiento al carro no compra el carro o no hace que te merezcas el carro, ni tampoco logra que tú de alguna manera le pagues a quien te regaló el carro. Simplemente son el resultado natural de la apreciación del don o del regalo que se te dio. La oración y el estudio de la Biblia son el medio por el cual se cultiva y se le da mantenimiento a una relación que Dios te ha regalado, a una identidad que Dios te ha regalado. Es el medio por el cual tú valoras y agradeces la salvación que Dios te ha dado, la vida que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Tanto te amó Dios que tú, sin haber hecho nada para merecerlo, tú sin siquiera haber nacido, ya Él había determinado dar a su Hijo por ti. Sin tú merecer nada, Él lo dio por ti. Ahora, la oración y el estudio de la palabra es el medio por el cual nosotros manifestamos agradecimiento a Dios y valoramos la salvación que se nos ha dado. Y esta salvación que se nos ha dado por medio de la oración y de la palabra se convierte en una santificación en donde nuestras vidas son transformadas por medio de esto. Hay unos cambios, ¿no?, en nuestra vida según nosotros le vamos dando mantenimiento a esa relación de hijos que tenemos para con Dios. Y quisiera comenzar la palabra de Dios, ¿verdad?, después de esa larga introducción, y es que quería darle contexto a lo que vamos a estar hablando, y no es muy largo, por lo menos lo que tengo para compartir de la palabra. Quisiera reflexionar un poco acerca de la importancia de la oración en la experiencia de la iglesia primitiva. Justo después de que Jesús ascendió al cielo, la palabra de Dios nos dice en Hechos 1:14, Hechos 1, capítulo 1, versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La iglesia primitiva, habiendo recibido la promesa de que Jesús volvería así como lo habían visto ir, habiendo recibido la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, ellos perseveraban unánimes en la oración, perseveraban, eran constantes. La palabra que ahí se traduce por perseverancia, otras versiones podrían decir constantes porque implica lo mismo, dice continuamente, que implica que de continuo se iba a la oración, que constantemente iban a la oración. Y ellos hacían esto, ¿para qué? Porque reconocían una necesidad. No era para darle algo a Dios, no era para sentirse que eran mejores cristianos al orar. Era porque reconocían que necesitaban todo cuanto Dios le pudiera dar a ellos para ellos poder cumplir la obra que Dios le había encomendado. Y perseveraban unánimes en la oración. Y nos dice en Hechos 2, versículos 1 y 2, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿En qué estaban unánimes? Bueno, el capítulo anterior nos dice que estaban unánimes en la oración. Y aquí nos dicen que estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, versículo 2, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y esto, ¿verdad?, está describiendo el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero es interesante en la condición en la que se encontraban. Ellos estaban perseverando en la oración unánimemente, o sea, todos estaban perseverando en la oración. Todos reconocían su necesidad, todos reconocían la necesidad de recibir todos los dones, incluyendo el don del Espíritu Santo, particularmente en este caso, su necesidad de recibir el Espíritu Santo, de ser lleno de poder de lo alto, ser investido del poder de lo alto, para entonces ellos poder ser testigos en todo el mundo. Es interesante cómo la práctica, el libro de Hechos nos habla mucho acerca de la oración, y no voy a
Como mencioné desde el principio, no es un estudio exhaustivo, pero hay bastante testimonio acerca de el papel que jugaba la oración en la vida de los apóstoles y en la vida de la iglesia primitiva. Vemos en Hechos 3, versículo 1, a Pedro y a Juan que subían juntos al templo a la hora de la oración, a la hora nona. Eso, la hora nona o novena, se nos está presentando que son las 3 de la tarde, ¿verdad? La Biblia presenta que la hora novena son las 3 de la tarde. Y era la hora, ¿sabes? De las 2 a 3, ese tiempo que transcurre de las 2 y 1 hasta las 3 de la tarde es la hora nona. Y Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración al templo. Así que vemos la importancia de no solamente estar juntos en la oración, sino de buscar y apartar ciertos tiempos para estar en oración y en meditación, y aprovechaban esas horas de la oración hasta para predicar, porque Pedro y Juan subieron al templo para orar. Se encontraron con este hombre que estaba mendigando, ¿verdad? Pidiendo limosna, y Pedro dijo que no tenía plata ni oro, más lo que tengo te doy, ¿verdad? Y se sanó en el nombre de Jesús, y este hombre quedó restablecido y ahora podía caminar, que antes no podía caminar, y todo el mundo quedó sorprendido, y Pedro y Juan aprovecharon para presentarle a Jesucristo, que en ellos no había poder, sino que en el nombre de Jesucristo era que este milagro había sido hecho, y aprovechaban la hora de la oración para todo esto, y cuán importante era estar en comunión para que el Señor pudiera hacer este tipo de cosas por medio de ellos. Ahora también podemos ir introduciendo algunos versículos que hablan acerca de la enseñanza, ¿no? ¿Verdad? Cuán importante no solamente es orar, sino también recibir enseñanza de parte de Dios para tenerla, ¿verdad? Para compartir. En Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Así que era importante dentro de la vida del cristianismo primitivo la enseñanza. No solamente motivaban a los hermanos a orar, sino también que se les enseñaba. Había un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y cuán importante no es para nosotros hoy en día el pasar por este proceso también de enseñanza y aprendizaje. También quisiera leer Hechos 4:13. Dice: entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letra e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Vemos que Pedro y Juan fueron constantes y eran constantes en su enseñanza, y se sorprendía que de haber sido hombres sin letra e ignorantes, eran constantes en su enseñanza, es decir, no había contradicción en su enseñanza, eran elocuentes y claros en su enseñanza, podían citar las escrituras con, podríamos decir, facilidad, o podían citar las escrituras con confianza y presentar la palabra de Dios con un poder que convencía a muchos. Así que le conocían que habían estado con Jesús. Definitivamente decían: estos hombres aprendieron de Jesús, estos hombres tienen el Espíritu de Cristo, porque lo mismo que pensaron de Jesús, que era como este hombre sin haber estudiado conoce de letras, y eso es precisamente lo que pensaban también de sus apóstoles, como estos hombres sin letras e ignorantes definitivamente estuvieron con Jesús, aprendieron de Jesús. Y yo entiendo que para muchos hijos de Dios en estos últimos días la experiencia será similar. Muchos se sorprenderán de que hombres sin letra e ignorantes presenten la palabra con tan claridad y tanta fluidez como ha de ocurrir. Pero esto es el resultado de haberse sentado a los pies del Maestro. Es el resultado de haber estado con Jesús. Pedro y Juan eran hombres sin letra e ignorantes, pero presentaban la palabra con tal constancia que reconocían que habían estado con Jesús. ¿Y cómo nosotros estamos con Jesús? ¿Cómo nosotros nos sentamos a los pies del Maestro si no es a través de la palabra de Dios, de abrir la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios sea el medio por el cual Jesús
nos enseña a cada uno de nosotros. Vemos que Pedro y Juan no podían ser constantes en la palabra si no hubiesen habido estado con Jesús. Así que para que nosotros podamos ser constantes en nuestra enseñanza, constantes al presentar la palabra, constantes en muchos aspectos, tenemos que aprender de Jesús. Y aprendemos de Jesús por medio de su palabra, porque ella es la que da testimonio de Él. Hechos 4:31 nos dice, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Y esto se da en un contexto, ¿verdad? Luego de que Pedro y Juan, después de haber hecho lo que hicieron con el cojo en el templo, que estaba pidiendo limosna, ellos, pues después de que predicaron y muchos creyeron, ¿verdad? Los líderes se los llevaron aparte y le están diciendo y tratando de intimidarlo y decirles que no hablaran en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y ellos dijeron que cómo ellos van a obedecer a los hombres antes que a Dios. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y que ellos no podían dejar de decir lo que habían visto, lo que habían oído. Y dice que los amedrentaron, ¿verdad? Trataron de intimidarlo y les dejaron ir. Y cuando ellos lo soltaron, ellos fueron y contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos. Y el grupo de creyentes comenzaron a orar para que Dios les diera, para que ellos no fueran intimidados, para que Dios les diera valor y osadía para presentar con poder la palabra de Dios. Y dentro de esa experiencia se nos dice lo que nos dice Hechos 4:31, dice, como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Pero ¿qué palabra de Dios ellos hablaron? ¿La que ellos se inventaban o la que ellos conocían? ¿La que ellos estudiaron? ¿La que ellos aprendieron de Jesús? ¿La que ellos permitieron que Dios siguiera enseñándoles por medio del estudio de la palabra? ¿Cuál palabra ellos presentaron? Dice que era la palabra de Dios, no la palabra propia. Y aquí quiero hablar de algo muy, muy importante. Muchas veces queremos presentar la palabra de Dios sin estudiarla. Muchas veces decimos, ay Dios mío, dame palabra para hablarle a esta persona. Y no está mal que tengamos ese deseo, pero ¿qué palabra te va a dar Dios que tú no hayas recibido en tu corazón? Dios nos ha dado su palabra y Él nos hace la invitación mañana y tarde, en cada momento que podamos de nuestro día, a ir y comer de esas palabras, alimentarnos de su palabra, de ese pan. Pero si nosotros no nos alimentamos de ese pan, ¿cómo vamos a pedir que el Señor hable por medio de nosotros a otros cuando nosotros mismos no hemos recibido esas palabras? Así que muchas veces queremos que el Señor nos utilice o que hable a otros a través de nosotros sin que nosotros mismos recibamos las palabras de Dios. Y el Espíritu Santo ha de traer a nuestra mente las palabras que hemos de hablar, pero ha de sacar o de extraer aquello que hemos introducido en primer lugar en nuestra mente. Así que si nosotros no tenemos la palabra de Dios morando en nosotros, esta palabra no ha de salir expresada en enseñanza y en palabra poderosa para compartirla con otros. También nos dice en Hechos 2:42, después de que Pedro predicó aquel gran sermón de Pentecostés, nos dice que después de que se convirtieron aquellos 3,000 hombres, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza. Doctrina es enseñanza. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Había una perseverancia en orar y en estudiar la Biblia. Había una perseverancia en las enseñanzas y una perseverancia en las
oraciones. Así vemos cómo el aprendizaje, el proceso de enseñanza, el proceso de estudio de la palabra y la oración es crucial y fue crucial para la vida de la iglesia primitiva y para capacitar a un grupo que poco a poco seguiría expandiéndose hasta llevar un mensaje a todo el mundo que ellos conocieron, ¿no? De hecho, Pedro y los apóstoles se dedicaron casi exclusivamente a la oración y a la enseñanza de la palabra de Dios. En Hechos 6:4, ¿verdad? Cuando ellos asignaron a 7 diáconos el cuidado de la feligresía en muchos aspectos, ellos declararon: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Habían unas personas designadas para cuidar y tomar, ¿verdad? Tomar en consideración los cuidados y atender a unas personas con necesidades, ¿verdad? Las viudas, los enfermos, las necesidades de la feligresía, y los apóstoles se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra, y vemos como para ellos no era solamente predicar. La oración jugaba un papel importante y ellos se dedicarían a la oración y el ministerio de la palabra. Cuánto ellos reconocían que necesitaban la oración para entonces poder ministrar la palabra, ¿no? También se nos dice en Hechos 6, versículo 7, 3 versículos más adelante, dice: crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Y veamos la relación entre el crecimiento de la palabra del Señor con el que se multiplicara el número de los discípulos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. No puede haber crecimiento ni personal, ni como grupo, ni en número, si no se crece en la palabra de Dios. El crecimiento en la palabra de Dios, el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios implica un crecimiento personal y también implica un crecimiento, una multiplicación en los discípulos. De hecho, es por medio del estudio de la palabra que nos convertimos en discípulos, porque aquel que es discípulo es aquel que recibe la enseñanza de su maestro. Pero sin recibir la enseñanza no se puede ser discípulo. También Pablo con Lucas, ¿verdad? Dice aquí en Hechos 16:13: y un día sábado salimos a la puerta junto al río, donde solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Hubo un sábado, se sacó tiempo para la oración, dice, junto al río, se sacó tiempo para la oración y también tiempo para hablar la palabra de Dios. Y allí hubo hasta bautismo. Pablo nos exhorta a ser constantes en la oración. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué es ser constante? Eso significa de continuo, persistente en la oración. Y ahí quisiera citar Romanos capítulo 8 para resaltar un aspecto muy importante de la oración. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Dice así: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí quisiera presentar un aspecto muy interesante acerca de lo que es la oración. Aquí Pablo nos presenta que nosotros no sabemos pedir como conviene.
pero el Espíritu intercede con gemido indecible. Aquel que conoce la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Porque él dice que el Espíritu conoce las cosas profundas de Dios, porque el Espíritu realmente es la mente de Dios, según nos presenta Pablo también en Corintios. El Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mientras nosotros estamos orando, muchas veces comenzamos, no sabemos ni qué es lo que conviene pedir, no conocemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nosotros no sabemos ni entendemos lo que Dios nos quiere dar. Y muchas veces pedimos vanidades, muchas veces comenzamos a orar cosas vanas. Pero en el proceso de orar, el Espíritu comienza a interceder en nuestra mente, en nuestros corazones, comienza a obrar en nosotros de tal forma que nosotros eventualmente comenzamos a recapacitar en cuanto a lo que conviene. Y yo no sé si eso ha sido su experiencia, por lo menos ha sido la mía en muchas ocasiones. Muchas veces comienzo a orar pidiendo algo que yo quiero para mí, algo tal vez egoístamente, sin considerar la voluntad de Dios ni recordando que Dios sabe lo que es mejor para mí. Y Dios tiene tantas bendiciones, pero nosotros muchas veces las ignoramos conformándonos con aquello que nosotros queremos para nosotros y rechazando aquello que Dios tiene para nosotros, que es infinitamente mejor que nuestra voluntad para nosotros mismos. Y nosotros no sabemos pedir como conviene, pero dentro de la obra del Espíritu Santo está el hecho de que el Espíritu de Dios trabaja en nuestros corazones de tal forma que mientras nosotros oramos, nuestros corazones son cambiados y comenzamos a pedir aquello que realmente conviene. Aún en este aspecto vemos que Dios no nos ha dejado a la deriva. Nosotros pues nos acercamos a Dios en la oración, pero la oración nos cambia, ¿no? La oración realmente, más allá de solamente expresar lo que está en nuestro corazón, en medio de la oración, reconociendo la santidad de Dios, recordando quién es Él, recordando su amor por nosotros, recordando que su voluntad es perfecta, que su voluntad es buena, es santa, es agradable, reconociendo que sus pensamientos para con nosotros son pensamientos de paz constantemente. Ese tiempo que pasamos en oración, reconociendo quién es Dios y acercándonos a Él por medio de la revelación que Jesucristo nos dio en el nombre de Jesús, reconociendo que Dios es quien Cristo reveló, y mientras tenemos esto presente, de repente nuestro egoísmo comienza a desaparecer en medio de la oración y comenzamos a pedir hasta cosas que no habíamos planificado pedir. Y el Espíritu, intercediendo en nuestros corazones, como dice Romanos, pone aquello que sí conviene pedir. Y este es uno de los textos, o sea, no uno, ¿verdad? Pero hay muchos textos mal interpretados, pero un texto muy mal interpretado. Muchas veces se cree que es que tú pides chinas y como el Espíritu sabe que lo que necesitas son manzanas, pues el Espíritu le dice a Dios, mira, él pidió chinas, pero dale manzanas porque es lo que necesita. No, Dios no te va a dar algo en contra de lo que tú pediste y en contra de tu voluntad. Ahora, Dios puede trabajar en tu corazón de tal forma que tu voluntad cambie y entonces pidas lo que Él quiere darte, que Él sabe que es lo mejor para ti. Entonces, vemos cómo la oración es tan importante y necesaria en el proceso de que la voluntad del hombre cambie y sea una con la voluntad de Dios. Porque el Espíritu, intercediendo en nuestros corazones por medio de la oración, ha de hacer que nosotros pidamos aquello que es beneficioso para nosotros y ha de tener un cambio permanente y poderoso en nuestra vida. La voluntad de Dios, como nos dice el versículo siguiente, ¿verdad? Y su propósito para con el hombre es que seamos hijos de Dios y que seamos salvos. Y Dios va a hacer que nosotros pidamos, ¿verdad? Y va a trabajar para que nosotros, por medio de su Espíritu, para que nosotros pidamos aquellas cosas que convienen
que pidamos para nuestra salvación, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que seamos transformados a la misma imagen de Cristo. Así que es importante considerar ese versículo dentro del contexto que estamos hablando y vemos cómo la oración juega un papel tan importante en cuanto a lo que es el cambio que ocurre en la voluntad del hombre. Mientras oramos, el Espíritu estará intercediendo para que pidamos lo que conviene, para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo, que pedía que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay un versículo en 1 Timoteo, capítulo 4, que me llamó mucho la atención. El contexto es de los alimentos, el versículo 5 en particular. Dice, hablando, ¿verdad?, de los alimentos de las viandas, dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Interesante que está hablando de las viandas, ¿verdad?, que por la oración y por la palabra de Dios es santificada. Pero aquí lo interesante es que el proceso de santificar algo ocurre por la palabra de Dios y por la oración. Así que nosotros somos hechos santos por medio de la oración y por la palabra de Dios. Y muchas veces oramos, Padre, santifícanos, Padre, cámbiame, transfórmame. Y eso son cosas buenas que precisamente podrían estar siendo inspiradas por el Espíritu de Dios. Podría ser parte de esa intercesión que hace que el Espíritu extraiga de nuestros labios peticiones que convienen, peticiones que nos hacen bien. Transforma mi vida, Padre, yo quiero ser diferente, quiero honrarte, quiero darte la gloria. Pero sin la palabra de Dios, este cambio no se va a dar. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que podemos decirle a Dios que nos cambie, pero el cambio en nuestra vida no se va a dar si no hay un proceso de aprendizaje, si no hay un proceso de recibir las palabras de Dios. Vemos que ambas cosas, tanto la palabra de Dios y la oración, santifican. La oración, ¿verdad?, cambiando nuestra voluntad mientras oramos, extrayendo de nuestros labios el pedir esas cosas que convienen para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, pero también vemos que la palabra de Dios está incluida y que tiene mucho que ver. O sea, una ignorancia, yo no puedo ser transformado a imagen de lo que no conozco, sino que nosotros somos transformados a imagen de lo que vamos conociendo, y dentro de lo que está de lo que es el proceso de aprendizaje está la palabra de Dios como libro de texto para conocer a imagen de quién es que tenemos que ser transformados y conocer esa imagen. En Juan 17:17, un versículo que he citado mucho últimamente, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios hace santo al hombre. Así como la palabra de Dios dijo sea la luz y fue la luz, la palabra de Dios también crea en nosotros un nuevo hombre. La palabra de Dios también recibida en el corazón del hombre crea un corazón limpio, y esa palabra renueva un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros, porque esa palabra, hay poder en la palabra de Dios, ¿no? Y es interesante cómo Dios enseñó esto desde el principio, cómo su palabra recibida en el corazón es lo que santifica al hombre. Pero el hombre pidiéndole a Dios que nos dé, Dios no nos va a dar de su palabra y no nos va a dar del entendimiento para comprender su palabra si no se lo pedimos. Y ahí que está la oración. Es la expresión de nuestra voluntad, de que estamos a una con la voluntad de Dios. Es la expresión de aquello que deseamos que realmente, pero también realmente reconocemos que es Dios extrayéndolo a través de su Espíritu. Es Dios poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer, expresando de nuestra boca que queremos aquello que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué es lo que Dios tiene para nosotros? Palabras de vida, palabras que transforman, palabras que cambian. Así que por medio de la oración le pedimos a Dios aquello que conviene, porque una respuesta a lo que obró el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y entonces Dios nos da revelaciones por medio de su palabra, que al ser aceptada y atesorada en el corazón han de transformar nuestra vida. En Éxodo 19,
Versículos 5 y 6, Dios precisamente le enseñó esto al pueblo de Israel, que ellos serían gente santa si ellos tenían el oído abierto, ¿verdad? Y guardaban las palabras de su pacto. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Yo les estaba diciendo: si oyen mi voz y guardan mis palabras y las atesoran y las reciben y las guardan en su corazón, seréis gente santa. Recibiendo las palabras de Dios es que somos transformados. El cristiano no puede ser transformado sin la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, que es verdad, santifica al hombre. Así que un proceso de aceptación de nuestra parte y de recepción de las palabras de Dios y de aceptar la verdad de Dios como la verdad absoluta, de rechazar nuestras opiniones y aceptar únicamente la verdad absoluta de Dios en nuestra vida. El proceso por el cual nosotros somos santificados. Somos hechos santos como Él es santo y somos hechos perfectos como Él es perfecto. Es un proceso voluntario y es un proceso de aprendizaje. Nos dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos. Y ahí paramos un momentito y decimos transformaos. Esto es, ¿verdad?, una exhortación. Transfórmate, podríamos decir. ¿Y cómo esto es posible? ¿Puedo yo transformarme? Tantas veces he tratado y nunca he podido. Pero ¿cómo es que nos explica que somos transformados? Dice: transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En la medida que mi entendimiento va cambiando y va conociendo y comprobando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, en la medida que yo voy conociendo a Dios tal como es Él, en la medida que voy teniendo mejores y más claros conceptos acerca de quién es Dios y cuál es su voluntad para mi vida, y que esa voluntad es agradable y que esa voluntad es perfecta y que esa voluntad y esos planes son mucho más elevados que los que yo tengo para mí mismo, reconociendo que Él piensa mejores cosas para mí de lo que yo mismo pienso para mí. Reconociendo todo eso, soy transformado, voy aceptando la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y compruebo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta porque voy conociéndole y soy transformado por medio de ese conocimiento, por medio de ese entendimiento, por medio de la renovación, del cambio de mi entendimiento. No puede haber santificación en nuestra vida si nuestros conceptos permanecen iguales. Tienen que haber cambios cognitivos para que haya una modificación de conducta. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo exterior, ¿no? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo haciendo esto? Señor, ayúdame a parar de hacer esto. Y no reconocemos que el hecho de que hacemos eso es simplemente la manifestación de que hay un problema espiritual más profundo. La acción que hacemos no es el problema es otra cosa. Y tiene que haber una modificación de pensamiento para que haya una modificación de conducta. Y Dios quiere transformar nuestro entendimiento para que nuestras conductas que son perniciosas y, ¿verdad?, y dañinas y destructivas puedan desaparecer. Pero el pensamiento tiene que dejar de ser destructivo. El pensamiento tiene que dejar de ser el mismo pensamiento. Tiene que haber una transformación. Y Dios comienza a hacerlo por medio de, ¿verdad?, transformando aquellas cosas, aquellos pedidos que hacemos por medio de la oración, pero continúa haciéndolo por medio de la renovación de nuestro entendimiento, del conocimiento que vamos adquiriendo acerca de Él por medio de su palabra. Colosenses 3:10 dice: y revestidos del nuevo, refiriéndose al nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó.
El nuevo hombre es renovado conforme a la imagen del que lo creó por medio del conocimiento. Sin el conocimiento no hay santificación. Por eso es que es tan importante el estudio de la palabra de Dios. Y algunos podrían decir, es que yo voy a la palabra de Dios y yo no entiendo nada. Y pues me frustro y dejo de estudiarla y pues me dedico más a orar. La oración es indispensable, pero por medio de la oración, que es una herramienta que nos ha sido dada, también podemos pedir sabiduría a Dios, quien no ha de hacer excepción de personas, sino que la da a todos libremente. Al que necesite sabiduría y que se sienta falto de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, quien la dará libremente. Así que si te has sentido así, tienes la herramienta de la oración para pedir sabiduría. En ocasiones, y esto como testimonio lo cuento, hay partes de la escritura, porción de la escritura que me han sido muy complicadas para entender y he estado tiempo tratando de comprenderla y elementos que no había podido armonizar. Y todavía hay muchos que desconozco y siguen surgiendo, ¿verdad? Elementos que debo armonizar en la palabra de Dios. Pero recuerdo una ocasión en la que ya yo llevaba, yo creo que más de un año, varios, o por lo menos bastantes meses, sin entender algo, sin poder armonizar algo. Y yo entendía una verdad y acá entendía otra, pero me parecía que chocaban, ¿no? Que no estaba tan claro. Entonces yo decía, pero es que yo sé que es que no estoy entendiendo algo. Y recuerdo que en oración caí de rodillas y le pedí, Dios, ayúdame a entender, yo quiero comprender tu palabra, yo quiero conocer, yo quiero armonizar esto, quiero que me haga sentido, quiero que tu palabra me sea armoniosa con el fin de que mi vida sea una vez más cimentada en tu palabra y se fortalezca mi confianza en tu palabra, pero también para tener claridad a la hora de enseñar tu palabra. Y Dios contestó mi oración, aquello que parecía, en ese mismo momento, aquello que parecía contradictorio, de momento armonizó con un versículo que vino a mi mente. Tan pronto oré, vino ese versículo a mi mente, como si hubiese escuchado la voz de Dios, pero era repitiéndome ese versículo. Y era repitiéndome ese versículo, y luego lo confirmé de diferentes formas, y lo que hice fue caer de rodillas nuevamente, alabar a Dios con lágrimas en mis ojos, porque Él le dio sabiduría a un necio que reconocía que necesitaba sabiduría. Y entonces, mientras nosotros nos renovamos nuestro entendimiento con esa actitud de que el Señor sea el que nos enseñe por medio de su palabra, según nuestros conceptos acerca de Él van cambiando y van siendo transformados, nuestras vidas van a ir siendo transformadas a imagen, como vimos, del que lo creó, como vimos en Colosenses 3:10. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 nos dice lo siguiente: toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente equipado para toda buena obra. Así que, ¿qué es lo que hace el hombre de Dios perfecto? El ser enseñado por la escritura. El tomar las escrituras inspiradas, los escritos inspirados divinamente y dejar que estos sirvan como su maestro. Que estos, que son verdad lo que da testimonio de Cristo, le enseñe y entonces, siendo enseñado, será perfecto. Y hay muchas personas que podrían decir, sí, pero es que hay muchos eruditos que conocen mucho y no necesariamente sus vidas son vidas santificadas. Y mi respuesta sería, pues no conocen como deberían saber. La Biblia dice que el que cree saber algo no sabe nada como debería saberlo. Y precisamente el conocer de oídas no es lo mismo que ver con los propios ojos. El conocer la teoría no es lo mismo que aceptar una verdad en el corazón. No es lo mismo que atesorarla. No, el reconocer y sentir que, ay, eso es bueno, no matará, es bueno. Eso es bueno, eso me suena bien, no es bueno matar. Eso no significa que no vas a matar.
Es únicamente esta ley de Dios siendo grabada en tu corazón lo que ha de hacer que tú no mates. Por eso el Señor dijo, si oyes mi voz y guardas mi pacto, y guardas implica llevarlo al corazón, a lo más profundo de tu ser, entonces seréis gente santa. Son las palabras de Dios grabadas en el corazón, no memorizadas, sino grabadas en el corazón, llevado a lo más profundo de tu ser y valoradas y estimadas como un tesoro precioso, lo que ha de hacer que tu vida sea transformada. Efesios 4, 20 al 24 dice lo siguiente: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús, a que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir, es a saber, el viejo hombre que se corrompe conforme a los deseos del error, y a renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Aquí se nos presentan muchos elementos importantes. Primero se nos dice que aprendemos de Cristo, a Cristo, que lo aprendemos a Él, aprendemos acerca de Él. ¿Cómo? En cuanto a lo que oímos y en ser enseñados por Cristo, y ser enseñados en la verdad, o por medio de la verdad como es en Cristo. Y el versículo 22 nos dice, a que dejéis en cuanto a la vieja manera de vivir, o la pasada manera de vivir. Es a saber, el viejo hombre que se corrompe conforme a los deseos del error. Hay deseos que son erráticos o erróneos. Hay deseos que están mal, hay deseos que no son correctos. Y son los deseos de la carne. Dice, el viejo hombre se corrompe por los deseos de la carne. Y por los deseos del error. Cuando nosotros deseamos cosas erradas, cuando nosotros estamos anhelando, deseando, pidiendo aún en oración las cosas equivocadas sin dejar que el Espíritu de Dios realmente ponga en nuestro corazón aquellas cosas que realmente debemos pedir, cuando nosotros constantemente estamos anhelando aquello que es parte del error, permanecemos en el viejo hombre, pero somos renovados ¿cómo? Y a renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, el error que estaba, tiene que ser renovado, ¿verdad? En nuestro entendimiento tiene que ser quitado el error y puesta la verdad que está en Jesús o como es en Cristo. Y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. La verdad, el conocer la verdad y el renovar nuestra mente, nuestro entendimiento conforme a la verdad, nos viste del nuevo hombre. Una modificación de pensamiento a conceptos correctos, y estos conceptos correctos atesorados y guardados en el corazón. Nos visten del nuevo hombre y nos desvisten y nos despojan de la vieja manera de vivir del viejo hombre. Así que somos transformados conforme a la imagen de Dios por la renovación de nuestro entendimiento. Y en 2 Corintios 3:18 se nos dice, por tanto todos nosotros, puestos los ojos como en un espejo en la gloria del Señor, con cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Puestos los ojos en la gloria del Señor, somos transformados. ¿Y cómo conocemos la gloria del Señor? Por medio de las Escrituras. Así que la oración, siendo un vehículo por el cual nuestro corazón se pone en sintonía con el corazón de Dios y dejamos que su Espíritu extraiga de nosotros aquellas peticiones o que ponga en nuestro corazón e interceda en nuestras vidas para pedir como conviene, nosotros acercándonos en oración sabiendo que no sabemos qué es lo que conviene, pero pidiéndole al Señor que Él ponga en nosotros, en nuestro corazón, el pedir aquellas cosas que convienen, pediremos lo que el Señor tiene para nosotros, su perfecta voluntad agradable y buena. Y pidiendo esto, también recibiremos luz.
pidiendo sabiduría para comprender su palabra, recibiremos luz, recibiremos conocimiento de quién es Dios al abrir su palabra, al estudiarla, a ir a la palabra constantemente y tras la renovación de nuestro entendimiento, también ocurrirá la transformación de nuestro carácter, de gloria en gloria, y seremos transformados a la misma imagen de Cristo. El orar, Señor, cámbiame, cámbiame, sin abrir la Biblia, sin buscar la palabra de Dios, sin anhelar que nuestro entendimiento sea renovado. El querer aferrarse a ideas propias o a ideas que no están necesariamente comprobadas con la palabra de Dios, pero nos aferramos a ellas sin que haya un escrito está en la palabra de Dios. El aferrarnos a tradiciones o a religiones que hemos sido, ¿verdad?, instruidos en ella o hemos crecido en ella, no sirve de nada. Nosotros, para ser santificados, para vivir vidas santas, para que hayan reformas en nuestra vida, tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento. Y la oración, como hemos visto, juega un papel muy importante, y el estudio de la palabra. Ahora, nosotros no pretendemos, o sea, y no es mi intención que tú digas, pues quiero ser salvo, quiero ser transformado. No, Dios es un Padre amante y Dios desea tener comunión contigo. Y mientras tú te comunicas con tu Padre Celestial, tu vida va a ir siendo transformada. No veamos esto de forma mecánica, veámoslo como una relación, veámoslo como algo que se cultiva, veámoslo como algo que has de disfrutar, no como una carga que tienes que entonces tomar sobre ti. Esto ha de ser una delicia para ti, esto ha de ser una delicia para mí. Dios nos llama a abrir nuestro corazón a Él en oración, y Dios nos ha de revelar su corazón a nosotros por medio de su palabra. ¿Quieres tú recibir esa revelación? Tienes todo que ganar si recibes esa revelación y nada que perder. Y yo te invito a que este nuevo año reconozcas tu necesidad de la palabra de Dios, reconozcas tu necesidad de que tu entendimiento sea renovado para la transformación de tu vida. Reconozcas tu necesidad de estar en íntima comunión con tu Padre, y reconozcas que Él ya te ha regalado tu identidad como hijo. Él ya te ha regalado quién tú eres para Él, ya te ha regalado a su Hijo unigénito. Él ya te ha hecho salvo en Cristo Jesús. Pero tú puedes despreciar esa salvación y no cultivar esa relación, o puedes darle sus mantenimientos por medio de la oración y el estudio de la Biblia, demostrando así que atesoras lo que Dios tiene para ti. Y realmente ir a Dios en oración o abrir la palabra siempre va a ser la obra de Dios y no la obra tuya, porque Dios es el quien pone tanto el querer como el hacer. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, cuando nosotros doblamos rodilla en oración íntima con nuestro Padre, quien nos movió a eso fue el Espíritu de Dios tocándonos para que así hiciéramos, porque es nuestra necesidad y el deseo de Dios, nuestra santificación y nuestra salvación. Porque esa es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, nuestra santificación. Así que yo te invito a orar para pedir que esto sea una realidad en nuestra vida. Padre, nos acercamos a ti confiadamente al trono de tu gracia, reconociendo, Señor, que nuestros esfuerzos y nuestras reformas fracasadas o fallidas, nuestras resoluciones y promesas han sido motivadas muchas veces por el miedo a perdernos o por el deseo de salvar nuestra vida. Reconocemos, Señor, que han sido, muchas veces hemos visto la oración y el estudio de la Biblia como un deber con el que tenemos que cumplir para ser buenos cristianos, y si no lo hacemos nos sentimos que no estamos cumpliendo y que soy un mal cristiano, y a veces lo hacemos y no estamos ni entendiendo, pero como lo hicimos, pues pensamos que estamos bien porque lo hicimos. Y muchas veces también, Señor, te confesamos que muchas veces vamos a ti pidiendo que tú nos transformes sin nosotros asentir conscientemente con tu palabra, sin dejar que tú nos enseñes acerca de una norma mucho más elevada que la que hemos sostenido, sin dejar que nos aclares conceptos equivocados que hemos tenido.
Y queremos que este proceso se dé, Señor, para gloria de tu nombre, para conocerte y proseguir conociéndote y para que otros te conozcan también por medio de la transformación de nuestras vidas, para que crean que hay poder transformador en Cristo Jesús. Padre, te pido una bendición especial por cada uno de aquellos que estuvieron escuchando el tema y estudiando la palabra con nosotros, que más que un tema fue un estudio, y te pido, Padre, que todos salgamos motivados, Señor, conscientes de que hay una gran bendición que tú tienes para nosotros si acudimos a tu llamado, si respondemos a tu voz llamándonos para que vayamos a ti y pidamos recibir de esas palabras de vida que tú tienes para nosotros. Te pido, Padre, que tú sigas poniendo en nosotros el deseo de doblar rodillas y estar en íntima comunión contigo y de abrir tu palabra para de esa forma sentarnos a los pies de Cristo, nuestro Maestro. Gracias por escucharnos. Bendice a todos los que escuchen este tema en el nombre de Jesús. Amén.